Bien, jóvenes, en la tarde de hoy quiero hablarles y explicarles los conceptos importantes para la mejor comprensión de una función trigonométrica como una de las funciones trascendentales. Así que para ello les he preparado los conceptos importantes aquí para que el tiempo nos permite explicarles las tres. Bien, una función trigonométrica como una de las funciones trascendentales es aquella en que la variable la vamos a encontrar en este caso afectada por una razón trigonométrica. Recuerden que las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Las vamos a definir o las vamos a trabajar para aquellas que afectan la variable con la función y igual f de x igual seno de x, y igual coseno de x, y igual tangente de x. Vamos a verla con esas tres y para ver los conceptos y definiciones importantes que ustedes deben tener en cuenta. Bien, estamos aquí en el plano cartesiano, ¿verdad? En el plano cartesiano, cuando nosotros trabajamos las medidas de los ángulos, ¿verdad? Cuando giramos en el sentido contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo. Pero también podemos girar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, entonces el ángulo es negativo. Vuelvo y repito, en el orden contrario a las manecillas del reloj, el ángulo es positivo, y en el orden de las manecillas del reloj, el ángulo es negativo. Entonces, vamos a ver en el orden de los ángulos positivos, pero tenemos que estar claritos en que también hay ángulos negativos. Entonces, en el eje de las X, ¿verdad? En el eje de las X, dependiendo del sentido que esté a la derecha o a la izquierda del punto origen, nosotros entonces, tomando en cuenta que al dar un giro completo tenemos 360 grados, una circunferencia, así que vemos la relación de una circunferencia de radio 1 con los lados opuestos y adyacentes de un triángulo rectángulo. Ya eso lo hemos analizado anteriormente. Entonces, si yo estoy en el lado inicial y doy un giro hasta aquí, ¿verdad? De 0 grados o de 0 radianes, llegué aquí, donde he descrito 90 grados o pi medio radianes. Si de este lado del positivo de Y me desplazo, ¿verdad? Hasta aquí, entonces he venido de aquí hasta aquí, entonces hasta aquí van 180 grados o pi radianes. Cuando coincide mi lado terminal con el eje negativo de Y, aquí, entonces el ángulo ha descrito un total de 270 grados o 3 pi medio radianes. Y cuando el lado terminal coincide con el lado inicial, entonces hemos descrito una circunferencia que en radianes es 2 pi y equivale a 360 grados. Además conocemos que en la parte positiva del eje X va a valer 1, Y va a valer 0 y el radio va a valer 1. El radio siempre vale 1. En la parte positiva de Y, X entonces toma el valor de 0, Y vale 1 y R vale 1. En la parte negativa de X entonces sería X igual a menos 1, Y igual a 0 y R igual a 1. Y en la parte negativa de Y, X es igual a 0, Y va a valer menos 1 y R va a valer 1. El radio siempre va a ser positivo. Y sabemos entonces que las funciones trigonométricas, ¿verdad? La función seno se define como lado opuesto entre radio vector, Y sobre R. Coseno del ángulo se define como lado adyacente sobre radio vector, X sobre R. Y tangente se define como lado opuesto entre el lado adyacente, que sea Y sobre X. Esas son las condiciones básicas para poder comprender las situaciones de la función trigonométrica. Entonces, vamos a ver la primera función que es Y igual f de X igual seno de X.
¿verdad? Aquí la variable está afectada por la función seno. Entonces, ya sabemos que el seno es igual a y sobre r. Entonces, los ángulos que vamos a encontrar en el eje X, ¿cuáles van a ser? Van a ser todos los ángulos que coinciden con pi, con 2pi y sus múltiplos, ¿verdad? Aquí los tienen. Esos son los que van a estar aquí coincidiendo con el eje de las X. El que mide 180, 360, menos 180, menos 360 y sus múltiplos. Entonces, todos estos ángulos en el eje de las X, el seno va a ser igual a ¿qué? Y vale 0, R vale 1 y 0 entre 1 es igual a 0. O sea que todos estos ángulos en el eje X van a tener su seno igual a 0. Todos. ¿Qué ocurre en el eje de las Y? En el eje de las Y, los ángulos que corresponden, ¿verdad?, al eje Y, que coincide con el eje de las Y en el plano, ¿cuáles son? Pi medio, 3 pi medio, menos pi medio, menos 3 pi medio y sus múltiplos. Entonces, todos esos ángulos, ¿qué va a ocurrir con su función seno? Su función seno va a ser igual a 1 entre 1, que es igual a 1, o a 1 menos 1 entre 1, que es igual a menos 1. Quiere decir entonces que el valor del seno para esos ángulos, ¿verdad? Todos los ángulos van a tener un valor para su seno. Todos se van a ver afectados por la función seno. Entonces decimos que el dominio de la función y igual f de x es igual al seno de x. Ese dominio es igual a todos los ángulos. Y lo denominamos R porque es la forma de indicar que es todo el eje X. En estos casos, el eje de las X le va a corresponder todos los valores de los ángulos y al eje Y le va a corresponder todos los números reales. O sea que vamos a tener el plano cartesiano, lo vamos a tener ubicado de la siguiente forma. Se los voy a hacer aquí en una forma rápida para que lo podamos describir y lo puedan ver, ¿verdad? Ya no vamos a poner R afectando tanto al eje X como al eje Y, no. Para representar las gráficas de una función trigonométrica, entonces, en el eje de las Y sí divido, ¿verdad? Aquí en el eje de las Y yo sí voy a dividirlo en los números reales, ¿verdad? Aquí tengo a 1 y aquí tengo a menos 1. Pero en el eje de las X, en este eje X, entonces yo voy a tener los ángulos posibles, tanto positivos como negativos. Aquí voy a tener al ángulo pi, aquí voy a tener a 2pi, y en la parte, y así sucesivamente, ¿verdad? Y en la parte izquierda, entonces voy a tener aquí, de la parte negativa del eje X, voy a tener a menos pi, a menos 2pi, y así sucesivamente. Ya sabemos que entre 0pi o 0 grados y 180, aquí voy a tener, aquí en esta parte va a estar pi medio. En esta otra parte voy a tener a 3 pi medio. Aquí voy a tener a menos pi medio. Aquí voy a tener a menos 3 pi medio y así sucesivamente. O sea que ya en el eje de las X, lo que voy a tener representados son los valores de los ángulos medidos en radianes. Por eso decimos que el dominio es todos los números reales, o sea, todos los ángulos pertenecen a la función y igual seno de X. ¿Y qué pasa con el codominio? En el codominio vamos a ver que los valores van a estar, ¿verdad? Los posibles valores aquí en el eje X, el seno va a ser siempre igual a 0 para los positivos y para los negativos. Y en el eje de la Y, el seno va a ser igual a más 1 y a menos 1. Entonces, los valores de eso, del codominio van a estar entre el valor de 1 y el valor de menos 1. Entonces, ese es
el codominio de la función seno. Entonces, veamos ahora con la función coseno. Miren aquí con la función coseno. Con la función coseno ocurre algo parecido. Definiendo la función coseno, ¿verdad? Definiendo la función coseno, nosotros tenemos que el coseno de un ángulo se define como lado adyacente sobre la hipotenusa, ¿verdad? X sobre R. Entonces, en el eje de las X positivo, ¿qué ocurre? X va a ser igual a 1, R va a ser igual a 1, y en el eje X negativo, entonces, ¿qué vamos a tener? X va a ser igual a menos 1 y R sigue siendo 1. Entonces, en el eje X, estos ángulos, el ángulo pi, 2pi, hasta sus múltiplos, que se los he enumerado aquí como n veces pi, donde n es un número entero, elemento de z, ¿verdad? Entonces vamos a tener que el coseno va a estar en el eje de las X, 1 entre 1 cuando es positivo, igual 1. Y cuando es negativo me va a quedar menos 1 entre 1, así que el coseno va a ser menos 1. Entonces, ¿qué significa? Que los valores del coseno en el eje X van a estar entre 1 y menos 1. ¿Qué ocurre en el eje Y? En el eje Y, los ángulos que son pi medio, 3 pi medio y sus múltiplos, entonces, X vale R, 0, y R vale 1 en el eje Y. Así que el coseno va a ser 0 entre 1 y sea la parte positiva de Y o la parte negativa de Y, el coseno siempre va a ser igual a 0. Quiere decir que la función Y igual coseno de X va a tener como el seno todos los ángulos definidos en ella, ¿verdad? Todos van a tener valor para su coseno. Y el codominio también va a estar entre el menos 1 y el valor de 1. Entre ellos dos está el 0 que está aquí. Así que esto es verdadero. Entonces miren acá en la función tangente. En la función tangente, miren, en la función tangente, entonces sabemos que la tangente del ángulo se define como lado opuesto entre el lado adyacente. Así que es Y sobre X. Entonces, en el eje X positivo o negativo, esa tangente, ¿cómo va a estar definida? Para X1 o para X menos 1, en el eje de las X. Pero el valor de Y va a ser 0. Así que la tangente para el eje X va a ser 0 entre 1. Y 0 entre 1 es igual a 0. ¿Ven? ¿Para qué ángulo? Para todos los que coinciden con el eje X, que son pi, 2pi y todos sus múltiplos. Miren lo que ocurre en el eje Y. En el eje Y positivo o negativo de Y, X va a ser 0 y Y va a tener o bien el valor de 1 o bien el valor de menos 1, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Si es positivo, más 1. Si es negativo, el eje X, Y negativo, entonces va a ser menos 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la definición de la tangente? La tangente del ángulo va a ser o 1 entre 0 o menos 1 entre 0. Y sabemos que cuando tenemos a 0 de denominador, el cociente no existe, no está determinado. Entonces, para los ángulos pi medio, 3 pi medio y sus múltiplos, el valor de la tangente no existe. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el dominio? El dominio solamente van a estar los ángulos que están en el eje de las X, los que coincidan con el eje Y, sea positivo o negativo, no los podemos tomar como elementos del dominio. Entonces, mírenlo, todo R, el dominio menos los ángulos que son pi medio más n pi medio, así sucesivamente con n elementos de z, o sea, ni sus múltiplos. Entonces, el codominio, que son los valores de la tangente, se van a ir a más infinito y a menos infinito. Eso es el valor de lo que tenemos entonces para la tangente del ángulo. Así que espero que ahora que veamos las gráficas, entonces a ustedes les sea un poco más fácil de analizar y comparar. Así que hasta luego y que estén muy bien.